se me chispoteó, fue sin querer queriendo. Sé que debía haber hablado de esta personalidad, de este personaje, de este ícono del espectáculo latinoamericano mucho tiempo antes en el canal, porque todo aquel que me conoce sabe de mi admiración por él. Pero calma, que no panda el cúnico, porque hoy cumplimos nuestro cometido y en el canal nos vamos a referir al super comediante Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Así que quédate conmigo, mi nombre es Martín Allen, bienvenidos a un nuevo video en el canal. La verdad es que hay muchísimo para hablar sobre Chespirito, para hablar sobre Roberto Gómez Bolaños. Podría, digamos, hacer un canal entero solamente con su vida, con su obra, ¿sí? Pero vamos a tratar de tocar solamente algunos aspectos, ¿sí? Para empezar, vamos a decir que él nació bajo el nombre de Roberto Mario Gómez Bolaños el 21 de febrero del año 1929. También eso es una de las cuestiones por la cual decidí hacer en este momento el video, porque estamos en el mes de febrero, en el mes del cumpleaños de Roberto Gómez Bolaños, y quería hacerlo también a modo de homenaje y celebración de su cumpleaños. Ya voy a explicar por qué es el apodo de Chespirito. Él fue hijo de Francisco Gómez Linares y Elsa Bolaños Cacho. Decir que siempre tuvo una relación importante con el ámbito de la política. Él era, digamos, seguidor, por llamarlo de alguna forma, incluso afiliado, si se quiere, hasta donde sé, del partido llamado PRI, que es uno de los partidos políticos más importantes de México, e incluso él fue primo de Gustavo Díaz Ordaz, que llegó a la presidencia del país mexicano entre 1964 y 1970. Decir que no era hijo único, él tenía dos hermanos. Roberto era el hijo del medio, el mayor se llamaba Francisco y nació el 7 de noviembre del año 1926 y falleció el 21 de agosto del año 2010. El otro hermano de Roberto, seguramente si te digo el nombre, Horacio Gómez Bolaños, no te va a sonar demasiado, pero si te nombro a Godínez y sos seguidor del Chavo, inmediatamente vas a reconocer al personaje. Bueno, el actor que interpretaba a Godínez, Horacio Gómez Bolaños, era hermano de Chespirito. Nació el 28 de julio del año 1930 y falleció de un ataque al corazón el 21 de noviembre del año 1999. Decir que, bueno, él estuvo involucrado, digamos, en la producción también, en parte de la producción de los programas de Chespirito. E incluso, si yo no tengo mal el dato, y digamos en este caso si yo me equivoco y este dato no es correcto, me lo pueden dejar en la caja de comentarios, él fue el alma mater detrás de las revistas del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, que fueron muy reconocidas alrededor de Latinoamérica. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con los estudios, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la conocida UNAM. Y acá hay una controversia en cuanto a lo que tiene que ver con los datos que busqué, porque hay lugares en los que leí que él nunca llegó a recibirse de ingeniero mecánico, y hay otras fuentes que indican que sí, pero en lo único que coinciden estas fuentes, sea cuales sea la fuente donde busqué la información, nunca llegó a ejercer la profesión, porque siempre su inclinación fue más para el lado de la literatura, sobre todo lo que tiene que ver con escribir, con ser autor, ¿sí? Esa siempre fue su mayor pasión, la escritura, ¿sí? La literatura, ese tipo de cuestiones.
Entonces él nunca llegó a ejercer la profesión porque no le llamaba la atención para nada. Bien, decir en cuanto a lo que tiene que ver con su vida sentimental, que estuvo casado por primera vez desde el año 1968, si no me equivoco, con Graciela Fernández, ¿sí? La cual falleció en agosto del año 2013. Estuvieron casados legalmente hasta el año 1989. Y esto a muchos le puede hacer ruido, teniendo en cuenta que todos lo que más o menos investigamos acerca de lo que tiene que ver con el Chavo del Ocho de Roberto Gómez Bolaños, sabemos que para el año 1977-78 él inicia una relación sentimental con su compañera de elenco, Florinda Mesa, la actriz que daba vida al personaje, entre otros, de Doña Florinda o la Chimoltrufia en el sketch de Los Caquitos. Bueno, pero más allá de eso, él siguió casado con su primera esposa legalmente hasta el año 1989, cuando por fin se decreta el divorcio de la pareja. Mientras tanto, él seguía su relación con Florinda Mesa. Con Graciela Fernández, su primera esposa, él procreó a 6 hijos. El conocido Roberto Gómez Fernández, ¿sí? Que es el primogénito, que es el que hoy tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la marca Chespirito, ¿sí? Él lleva a cabo todo lo que tiene que ver con las obras audiovisuales, con la comercialización del merchandising, de todo lo que tiene que ver con la marca Chespirito, los derechos de reproducción, los derechos de autor, todo. Están a cargo de Roberto Gómez Fernández, el hijo mayor de Chespirito. Tiene 4 hermanas, que son Paulina, Graciela, Teresa y Marcela. ¿Sí? Creo que me falta una, porque son 6, y la menor de todas, que es Cecilia. O sea, son Roberto, después viene Paulina, Graciela, Teresa, Marcela y Cecilia, que es la hija menor de Roberto Gómez Bolaños. Esos son los 6 hijos. A ver, es por todos conocido y reconocido incluso por el mismo Roberto Gómez Bolaños que, digamos, el final del matrimonio entre él y Graciela Fernández tuvo que ver con las reiteradas infidelidades por parte de Chespirito hacia su esposa. ¿Sí? Esto llevó a la separación, a la ruptura del matrimonio, e incluso llevó a que Roberto se practicara una vasectomía, lo cual impidió que después con Florinda Mesa ellos pudieran procrear sus propios hijos, más allá del deseo de Florinda Mesa de que pudieran tener sus hijos, pero bueno, no pudieron llevar a cabo ese deseo y esa tarea. Igualmente él, antes de fallecer, llegó a casarse con Florinda Mesa. Esta boda se celebró el día 19 de noviembre del año 2004, 10 años antes del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. Ellos, más allá de esto, estuvieron durante 27 años conviviendo en unión libre. Ahora bien, yo te decía que te iba a contar la historia detrás del apodo de Chespirito. Y esto se remonta a la época en la que Roberto Gómez Bolaños empezó a ser un prolífico escritor y autor, ¿sí? En la televisión, en la radio y en la gráfica mexicana, porque él incursionó en todos los ámbitos de lo que tiene que ver con la escritura, desde medios gráficos, desde la radio hasta la televisión y el teatro, incluso el cine también, donde con Viruta y Capulina fue autor de algunas de sus películas, ¿sí? Y fue tal lo llamativo que era el modo de escribir de Roberto, que un muy importante director de cine mexicano, Agustín P. Delgado, le dijo
que él sentía que era muy similar a Shakespeare. Le dijo que para él era muy... él lo comparaba con Shakespeare, pero chiquito, debido a su tamaño. Claro, esto se, digamos, derivó de Shakespeare a Shakespearito, a una castellanización que terminó derivando en el apodo que todos conocemos, Chespirito. Esto fue como cómo se llegó al apodo de Chespirito, por el cual todos los conocemos. Ahora bien, mientras él desarrollaba su carrera, sobre todo en el ámbito de la publicidad, para el año 1960, empezó a trabajar, como te decía antes, con un dúo cómico mexicano que pasó a la historia como uno de los más importantes, que son Viruta y Capulina, en su programa llamado Cómicos y Canciones, y a la vez también en un programa llamado El Estudio de Pedro Vargas. En un primer momento, Roberto solamente fungía como el autor de los libretos, pero digamos, en cierto y determinado momento, para un sketch, faltó, no recuerdo por qué, si por una gripe, por algún problema particular, el actor que tenía que, digamos, secundarlos a ellos, ¿sí?, en la pantalla, y al no tener tiempo para encontrar a otra persona que interpretara ese papel, le ofrecieron a Roberto la posibilidad de pararse él delante de las cámaras y actuar al personaje. En un primer momento lo dudó, pero digamos hubo un pequeño bichito que le picó y decidió hacerlo, y bueno, el resto es historia. Ahora bien, como él se destacaba tanto, ¿sí?, en todo lo que tenía que ver con la producción desde el punto de vista artístico, en el desarrollo de guiones y demás, una de las televisoras más importantes de México, que en ese momento se llamaba Televisión Independiente de México, le ofreció un contrato a él para poder desarrollar su beta, ¿sí?, de actor, de escritor. O sea, que él le dio, creo, si no fue algo así, creo que media hora para que él hiciera con esa media hora lo que quisiera. Bien, en un primer momento, él empezó para el año 1968 con un programa que se llamaba El Ciudadano Gómez. Este programa del año 1968 fue un fracaso. Solamente duró 13 capítulos. Ahora bien, para el año 1968 se abre la posibilidad de tener un espacio, ¿sí?, en un programa ómnibus, ¿sí?, de esos programas que duran varias horas, sobre todo en los fines de semana, en los que se van presentando diversos segmentos, entre ellos el segmento de humor. En este lugar le ofrecieron, no recuerdo ahora el nombre del programa, creo que era Sábados de la Fortuna, pero para estar seguro después te lo voy a dejar escrito ahí abajo, pero creo que se llamaba así. Le ofrecen a él un segmento en el programa para que él hiciera lo que quisiera. Bien, este segmento dentro de ese programa, él lo imaginó, lo pensó y lo presentó como los supergenios de la mesa cuadrada. ¿Y por qué es importante este punto de la historia? Por lo siguiente. Primero, porque dentro de este segmento, de este programa ómnibus llamado Sábado de la Fortuna, empezarían a aparecer prototipos de personajes que con el paso del tiempo serían de los más populares de Chespirito. Los supergenios de la mesa cuadrada incorporan al mismo Chespirito interpretando al doctor Chespirito Chapatín, que como su nombre lo indica, es el prototipo inicial de lo que después sería el doctor Chapatín que todos conocemos.
Acá se incorporaría una actriz que venía teniendo una carrera prolífica en el mundo del doblaje de películas, a pesar de su corta edad, porque tenía entre 19 y 20 años. Ya había interpretado, entre otros, por ejemplo, a Eddie Monster, a Merlina Adams en la famosa serie, a Batichica en la serie de Batman, entre otros personajes. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a María Antonieta de las Nieves, la cual sería como una especie de presentadora del programa, haciendo el personaje que tiene por nombre la Mococha Pechocha, ¿sí? Y ella iba a ser, en cierta forma, la presentadora del segmento de los supergenios de la mesa cuadrada y la que se encargaba de leer las, entre comillas, cartas que le mandaban los televidentes a los supergenios. Obviamente que los mensajes eran ficticios, no eran reales. Aparte de Roberto, en este programa haría su presentación por primera vez dentro de lo que es el elenco de Roberto Gómez Bolaño de Chespirito, el inmenso, el incomparable, el gran Ramón Valdés, haciendo un personaje que se llamaba el ingeniero Ramón Valdés y tirado al anís. Así se llamaba el personaje. El ingeniero Ramón Valdés y tirado al anís. Y otro personaje, otro actor que también empezaría acá su desarrollo como parte principal y permanente de los proyectos de Roberto Gómez Bolaños, sería Rubén Aguirre, que hacía, digamos, un proto profesor Girafales, ¿sí? De hecho, si vos encontrás en YouTube algunos de los videos de esa época de los supergenios de la mesa cuadrada, vas a ver que el outfit que usaba Rubén Aguirre para el profesor Girafales en ese momento era exactamente el mismo que iba a usar después en la serie independiente del Chavo del Ocho. Ahora bien, en este programa empiezan a aparecer diversos segmentos, ¿sí? Por ejemplo, empieza a aparecer, acá se da la primera aparición, por ejemplo, de los chifladitos que interpretaban Chespirito y Javier y Rubén Aguirre, ¿sí? Como lo conoceríamos tiempo después. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. No hay de queso, no más de papas. Todo igual. La chiripiorca, todo. Y otro de los personajes que haría su aparición aquí para el año 1970 sería ni más ni menos que el gran Chapulín Colorado, el superhéroe por excelencia de Latinoamérica, ¿sí? Que en un primer momento, a ver, la palabra chapulín deriva de lo que son los saltamontes o la langosta que nosotros conocemos. Se le dio ese nombre y la idea era que fuese verde, pero como el croma que ellos manejaban era azul o verde y generalmente usaban el verde porque servía mejor, no podían usar ese color para el traje del chapulín, el azul tampoco iba a servir, entonces decidieron que fuese colorado, que fuese rojo, y de ahí el nombre Chapulín Colorado. De hecho, la que diseña el traje del Chapulín Colorado, en un primer momento la que arma el traje, es la esposa de Roberto, Graciela Fernández. Ahora bien, acá pasa algo. Cuando en un momento Rubén Aguirre recibe una propuesta para hacer su programa independiente que se llamaría el Club de Yori, él decide de buenas formas, de buena manera, dejar el elenco de Chespirito e ir a probar suerte con su programa individual, donde en ese programa incorporaría a Carlos Villagrán en el Club de Yori, haciendo diversos personajes, y sería la primera entrada de Carlos Villagrán al mundo del espectáculo. Ahora bien, la salida de Rubén Aguirre hace que él necesite reemplazar al sketch de los chifladitos con otra cosa. Y acá retoma una vieja idea que él había tenido
de un, digamos, sketch muy improvisado, tipo piloto, de un niño que molestaba en un parque a un fotógrafo que era interpretado por Ramón Valdés. Bien, este programa, este segmento, él lo retoma, le retoca algunas cuestiones y se transforma en lo que después sería El Chavo del Ocho, para el año 1971. Después, con el tiempo, se empezarían a incorporar los personajes que todos nosotros conocemos y que llevaron al Chavo a ser lo que es el día de hoy, ¿sí? Con el tiempo volvería Rubén Aguirre al programa, ¿sí? Y retomaría el personaje del profesor Girafales, ya como todos los conocemos, y retomaría también el personaje de Lucas Castañeda en Los Chifladitos. Y él, a la vez, Rubén Aguirre, es quien presenta a Carlos Villagrán con Roberto Gómez Bolaños en una fiesta que dio en su casa. Roberto va, y en un momento, estando Carlos Villagrán ahí, deciden entre Carlos Villagrán y Rubén Aguirre hacer un sketch que tenía que ver con un ventríloco. Entonces se le pinta a Villagrán unas liñitas acá en la boca y lo sientan en la rodilla de Rubén Aguirre, y empieza el tema de los cachetes inflados y del ventríloco, lo cual encantó a Roberto Gómez Bolaños e invitó a Villagrán a ser parte de su elenco. Así entraría Kiko al programa. En un primer momento como extra en diferentes sketches y después tomando lo que sería el papel de Kiko, que lo haría mundialmente famoso. Ahora bien, acá con el Chavo pasan algunas cosas. Todos recordamos el opening del Chavo, la canción tan 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 tan. No hay manera de desasociarlo del Chavo del Ocho. Lo que no todos saben es que esa canción se llama El elefante nunca olvida, o Elephant Never Forgets, perteneciente a un músico francés, Jean-Jacques Perry, que a la vez versiona, ¿sí?, una parte de una obra de Ludwig van Beethoven llamada La Marcha Turca, ¿sí? Él se inspira en la Marcha Turca, la reversiona y le pone por nombre Elephant Never Forgets, o El elefante nunca olvida, ¿sí? A la vez, la Marcha Turca era parte de la obra Las ruinas de Atenas, estrenada en Budapest, Hungría, en 1812. La Marcha Turca fue escrita en 1811 por Ludwig van Beethoven, así que le debemos la canción del Chavo a Beethoven. Ahora, ¿qué pasó? Después de un tiempo, cuando Perry, o los familiares de Perry, no recuerdo, se enteran de esto, demandan al grupo Chespirito por los derechos de autor de la canción, lo cual lleva a que el día de hoy, cuando vemos el Chavo, después del retorno de los programas a la televisión, ya no escuchemos la vieja canción del Chavo del Ocho, porque tuvieron que cambiar todo lo que tiene que ver con sus cortinas musicales por el tema del plagio. Ahora bien, Chespirito llevó, digamos, su obra a diferentes lugares, como dije en su momento, radio, publicidad, pero también al teatro, donde tuvo una obra muy importante llamada 11 y 12, que la presentó por más de una década en el teatro mexicano y fue un éxito, incluso llegando a salir de gira a otros países. También incursionó en lo que tiene que ver con la autoría de canciones, más allá porque, digamos, todos conocemos las canciones del Chavo, ¿sí? Óyelo, escúchalo, Qué bonita vecindad, Si tú eres joven aún, Eso, un montón de canciones. Y todas esas canciones eran autoría de Roberto Gómez Bolaños. El primer disco que saca con lo que tiene que ver con la vecindad del Chavo del Ocho, la particularidad era que nunca se pudo escuchar la voz de Carlos Villagrán, porque él ya había firmado un contrato con otra disquera para sacar canciones, digamos, con el personaje de Kiko, y eso lo llevó a firmar un contrato de exclusividad con esa discográfica, lo cual hizo que no pudiera prestar su voz para las canciones del disco del Chavo del Ocho y de la vecindad. Después, con el paso del tiempo, esto siguió así, y bueno,
fue una de las primeras cosas que generó discordia entre ellos. Pero no fue lo único, porque él también fue autor incluso de la canción de una novela llamada La Dueña, del año 1995, donde la particularidad era que su hijo mayor, Roberto Gómez Fernández, era el director de la novela. Entre otras cuestiones hay que decir que uno de los personajes que generó controversia en un primer momento fue la Popis, interpretada por Florinda Mesa, porque la voz gangosa con la que apareció el personaje, que aparece para el año 1974, en el primer sketch donde aparece la escuelita, ¿sí? Donde aparece por primera vez Ñoño también, donde aparece por primera vez Godínez, y todos los chicos que formaban parte de la escuelita, acá aparecen por primera vez en el año 1974, y uno de los personajes es la Popis, interpretada, como decía, por Florinda Mesa. Pero ¿qué pasa? Esa interpretación molestó a algunos padres de familia, que le mandaron una carta a Roberto Gómez Bolaños diciendo que nunca más iban a ver su programa, porque él tenía una hija que sufría del tema de tener la voz gangosa, y esto provocaba, a raíz de lo que apareció con la Popis en el programa del Chavo, las burlas, ¿sí?, de los compañeros de la nena, lo cual provocó que la nena se sintiera mal, entrara en depresión, no quisiera ir a la escuela y demás. Esto afectó a Roberto porque no era lo que él buscaba. Entonces la determinación que tomó fue quitar al personaje, sacarlo del programa y volverlo a incorporar un tiempo después, pero ya con voz normal, ya sin ser gangosa, ¿sí? Así que esto fue una de las primeras controversias que tuvo el programa. Un detalle muy importante y que no todos conocen es que el mismo Pelé llamó a Roberto Gómez Bolaños en la década, si no me equivoco, en la década del 80, para ofrecerle mucho dinero, él lo iba a financiar incluso si quería, para que llevaran en la pantalla grande al Chavo del 8. Roberto lo rechazó porque nunca su idea fue que el Chavo traspasara lo que tiene que ver con la televisión, ¿sí? De hecho, cuando él hizo películas, incluso con el mismo elenco del Chavo del 8, las películas no tenían nada que ver con el Chavo, más allá de que el humor era muy parecido, que son las películas del Chanfle y el Chanfle 2. Yo particularmente vi la primera y me gustó mucho, es una muy buena película de comedia. Pero nunca él quiso que el Chavo fuese más allá de la pantalla de televisión. Entonces él lo rechazó. Ahora bien, quedamos en el 1971, pero después de un tiempo, Canal 8 y que era el canal donde en un primer momento, donde él ingresa después a hacer el Chavo del 8, Canal 8 y Televisión Independiente Mexicana se fusionan y forman lo que hoy conocemos como Televisa. Esto hace que el Chavo pase a Televisa y para el año 1973 se transforme en un programa independiente, porque con el paso del tiempo, más allá de que en un primer momento los Supergenios fueron un éxito, y pasa a raíz de ese éxito a ser un programa independiente de una hora, ya el impacto de los Supergenios no era el mismo, empezó a perder rating y Roberto Gómez Bolaños en un primer momento cambia el nombre de los Supergenios, pasa a ser Chespirito, donde directamente no estaban los Supergenios, sino que solamente eran, digamos, diversos sketches, ¿sí?, donde ahí aparecen los Caquitos por primera vez, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, los Chifladitos, etcétera, 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 el Chavo del 8, hasta que en el año 1973 deja de lado el formato de Chespirito, el programa Chespirito en su primera incursión, y pasa a ser un programa independiente del Chavo del 8 y un programa independiente del Chapulín Colorado, donde me echaba con algo que ellos llamaban entremeses a los otros personajes, a los Caquitos, al Doctor Chapatín, a los Chifladitos, a los Caquitos, etcétera, ¿sí? O personajes, digamos, por ejemplo, a él le gustaba mucho en un primer momento interpretar a lo que era el Gordo y el Flaco con Edgar Vivar, el actor que le daba vida al señor Barriga, porque era admirador de la obra del Gordo y el Flaco, entonces los homenajeaba de esa forma. Y de esta manera
ya empieza la etapa del Chavo del Ocho como programa independiente, junto con el Chapulín Colorado también como programa independiente. Esto va a seguir así hasta el año 1980, cuando tanto el Chapulín Colorado como el Chavo del Ocho terminan su emisión como programa independiente y retoma Chespirito el programa con el formato, con el nombre mismo de su apodo, Chespirito, ¿sí? En su segunda etapa, la cual seguiría así hasta el año 1995, cuando cesaría su transmisión porque Televisa lo dejó de lado prácticamente. Ahora bien, dicho todo esto, todos sabemos la problemática que él tuvo con Carlos Villagrán, y más allá de que muchos pudieran decir las cosas que pasaron, lo que más, digamos, tiene sustento es que las discordias empiezan primero por lo que te conté antes del disco que él graba en solitario con el nombre de Kiko, ¿sí? Lo cual le impide participar del disco de La Vecindad. Esto por un lado. Después está lo que se conoce como el triángulo amoroso entre él, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, porque se comenta que Florinda Mesa en un primer momento había estado con el director de escena del programa del Chavo del Ocho y de los programas de Chespirito, que era Enrique Segoviano, pero después empieza a tener una especie de relación o pseudo romance con Carlos Villagrán, porque ella le insistió mucho, lo buscaba mucho, en un primer momento no quería saber nada, bueno, salieron un tiempo, pero medio como que Carlos Villagrán no quería darle demasiado corte, entonces empezó a hablar con Chespirito para ver cómo podía en cierta forma sacársela de encima, y a la vez Roberto tenía una cierta atracción por ella, entonces aprovechó esta situación, se acercó a ella, en un primer momento ella le dijo que no, porque él, bueno, estaba casado, tenía 6 hijos, pero cuando ella se dio cuenta que el matrimonio estaba terminado por las infidelidades de él, accedió a esto y empezaron la relación que siguió hasta la muerte de Roberto Gómez Bolaños. A la vez, esto también generó ciertas rispideces. Después, Carlos Villagrán tiene una oferta muy importante, ¿sí? Y él quería irse a probar suerte por su lado, porque la popularidad de Kiko fue tal que incluso eclipsaba al mismo Chavo. Pero acá empieza también el problema, porque primero la gira de 77 por Chile también marca un punto de inflexión, ya que ahí empezaba a notarse la superioridad en cuanto a popularidad de Kiko por sobre el Chavo, lo cual a Roberto no le gustaba mucho. Para esta época también le hace firmar a todos los actores del elenco un papel donde indica que él era el dueño y creador de cada uno de los personajes, ¿sí? Para cubrirse, incluido el mismo Carlos Villagrán. Incluso hay entrevistas de la década del 70 de Villagrán reconociendo a Roberto como el creador de Kiko. Y Roberto Gómez Bolaños le da el visto bueno para que él se vaya. Incluso Villagrán le dice que él quería usar el personaje de Kiko, le dice que está bien, no hay ningún problema, pero que los derechos son de él. Y ahí empieza el problema. Él va a hablar con Azcárraga, que era el dueño de Televisa, era un productor muy importante, uno de los más pesados. Empiezan a charlar, él le propone la posibilidad de hacer un programa que no tenga nada que ver con Kiko, pero supervisado por Roberto Gómez Bolaños. Obviamente Carlos Villagrán lo rechaza y esto hace que termine siendo vetado prácticamente de toda Latinoamérica, salvo, bueno, Argentina o Venezuela, donde pudo actuar, porque Azcárraga amenazaba que si contrataban a Villagrán, él le quitaba el Chavo del Ocho y le quitaba las novelas. Entonces esto limitó mucho las posibilidades de trabajo de Villagrán. Al poco tiempo también se abre del elenco Ramón Valdés. Muchos dicen que en solidaridad con Carlos Villagrán. La familia de él confirmó que esto no fue así y que la realidad de lo que pasó con Ramón Valdés es que
Él empezó a sentirse incómodo desde el momento que empezó la relación entre Florinda Mesa y Chespirito, porque Florinda Mesa empezó a tomarse atribuciones que él sentía que no les correspondían, porque Ramón solamente respondía a Chespirito. No le gustó esto, la relación entre ellos no era buena, o sea, lo que se veía de la relación complicada entre doña Florinda y don Ramón, en la realidad era igual. Y con el tiempo esto llegó a tal nivel que se decidió abrirse y probar suerte por su lado, lo cual lo llevó en su momento a incluso juntarse con Carlos Villagrán para intentar algunos proyectos que no llegaron a buen puerto en cuanto a lo que tiene que ver con la audiencia. Él decide para el año 1981 volver por un tiempo al elenco y retomar su papel del Chavo de don Ramón y otros personajes que hacía. No así el de Peterete, porque los caquitos siguieron con el Botija y el Chompiras. Peterete no volvió. Pero al ver que la cuestión seguía igual e incluso peor, no aguantó y para el 1982 decidió definitivamente abandonar lo que tiene que ver con los productos de Chespirito. Decir sí que él volvió a intentar con Carlos Villagrán hacer programas como Federico, Ake Kiko y demás, pero que ninguno funcionó desde el punto de vista del rating, ¿sí? Duraron pocos capítulos y para el 1987 él decide abandonar porque aparte también ya la salud le empezaba a generar problemas y meses después moriría a raíz de un cáncer de estómago el 9 de agosto del año 1988. Decir que es muy impactante saber que la última escena que filmó don Ramón en su vida fue él entrando a un panteón, a un cementerio y toda la niebla cubriéndolo. Eso fue lo último que él grabó para el programa Ake Kiko y fue la última escena de Ramón Valdés en toda su vida. Muy impactante sabiendo que pocos meses después moriría. Ahora bien, otro detalle importante e interesante para tener en cuenta es que para él en 1973 él declara, ¿sí? Perdón, no en el año 1973 sino unos años después, declara que en el año 1973 había escrito un libro, un guión, un libreto sobre la historia de una chica que era poseída y que se contorsionaba todo y que caminaba por las paredes y que fue plagiado, y ese plagio derivó en lo que se conoció como El Exorcista. O sea, él declaraba que el libreto del Exorcista le fue plagiado a él. O sea, obviamente después quedó en la nada, pero bueno, eso existió. También decir, por ejemplo, que, no sé si todos lo saben, pero hay un personaje en Los Simpsons llamado el Hombre Abejorro que declaró, literalmente Matt Groening, que su inspiración provino del Chapulín Colorado. Literalmente así. El Chapulín Colorado fue la inspiración para el Hombre Abejorro de Los Simpsons por parte de Matt Groening. Lo dijo él. Otra cosa interesante es que para el año 2011 él abre su Twitter, que era @chespiritorgb, y en el primer día de apertura de la cuenta logró acumular 230.000 seguidores, lo cual siguió avanzando y hasta su fallecimiento acumuló 600.000 seguidores, e incluso el mismo día de su fallecimiento logró acumular aún 300.000 más que se agregaron. Una locura. A ver, digamos, bueno, para cerrar todo esto, decir que bueno, él después de ciertos y determinados problemas que empezó a transitar entrado entrado el año 2010 y la década del 2010 en adelante, empezó a transitar ciertos problemas de salud. Ya venía de antes con problemas de salud, digamos para mediados de los 2000 ya venía con problemas de salud. Todo esto se agravó y para el año 2014 él fallece, ¿sí? El 28 de noviembre del año 2014. Roberto Gómez Bolaños, el popular Chespirito, diría adiós, ¿sí? Al menos de manera física, porque los genios nunca nos dejan y solamente mueren cuando uno los olvida. Y este no es el caso de Chespirito porque siempre lo mantenemos en el recuerdo.
Dejé 3000 cosas afuera. Podría seguir hablando un montón acerca de Chespirito. Para mí es único e irrepetible. Los que me conocen saben que defiendo al Chavo, al Chapulín Colorado, a rajatabla. Formaron mi infancia, lo sigo viendo al día de hoy y me emociona, porque parece que me retrotraje. Yo cada vez que me siento a ver el Chavo o el Chapulín Colorado, vuelvo a ser ese niño de 5 o 6 años que los descubrió y le cambió la vida. Y me emociona aún ahora estar hablando de eso, y creo que lo voy a ver hasta el día que me muera. Creo que era importante que hablara de esto. No importa lo que dure el video, incluso tampoco, digamos, si este video tiene o no llegada, si este video tiene o no muchos likes, o se comparte mucho, o se viraliza, no me interesa. Lo hago porque lo siento así, porque necesitaba en algún momento hablar de Chespirito en el canal, y encontré este momento porque febrero es el mes de cumpleaños de Chespirito y no quería dejarlo pasar. Igualmente te pido, déjame tu like, suscríbete al canal, compartilo si te interesa y si sabes de alguien al que le pueda interesar el contenido. En la caja de comentarios déjame cualquier cosa que me quieras decir, datos que quieras agregar, correcciones que me quieras hacer, lo que se te ocurra, no hay ningún problema, yo lo estoy leyendo todo y se agradece todo. Y decir que vamos a seguir subiendo videos al canal y que esto no se detiene acá. Gracias por estar del otro lado, gracias por bancarnos y nos estamos viendo en futuros videos. Bye.